Gracias, doctor Eric. Continuando con el programa, ahora me complace presentar a la doctora Cristina Gutiérrez. Ella es radiooncóloga, trabaja en la unidad de braquiterapia del Instituto Catalán de Oncología en Barcelona y también es profesora de la Universidad de Medicina de Barcelona. Algo que nosotros vemos frecuentemente en la consulta de cáncer ginecológico es precisamente qué hacer con las recaídas, y algo en lo que creo que no hemos avanzado mucho es precisamente en el manejo con braquiterapia de este grupo de pacientes. Entonces, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer al comité organizador el haberme invitado a explicar la experiencia de nuestro hospital, el Instituto Catalán de Oncología. Lo primero de todo, recalcar que realmente hay poca literatura publicada al respecto de lo que es la braquiterapia intersticial vía perineal. Si hacemos una búsqueda, vemos que en los últimos 5 años solo hay 8 publicaciones y 17 en los últimos 10 años, y todas son de bastantes pocos pacientes, alrededor de 20 o menos. ¿Qué tipo de implantes se pueden realizar para las recidivas o persistencias de enfermedades ginecológicas? Pues hay gente que hace implantes permanentes con semillas de yodo 125 como si fuera un implante de próstata, pero esto es bastante anecdótico y la mayoría de la gente trabajamos con implantes temporales, es decir, que luego se retiran mediante agujas metálicas o tubos plásticos para carga diferida. Normalmente, a lo que me referiré yo sobre todo hoy es al abordaje vía perineal, pero también se pueden colocar tubos por la paroscopia o por la parotomía abierta. ¿Qué es lo que utilizamos como tasa de dosis? Pues antiguamente, cuando se empezó al principio, se utilizaba baja tasa y carga manual, al principio con radium y luego con hilos de iridio 192. Esto representa que la persona, el radioterapeuta, se estaba irradiando mientras lo colocaba. Actualmente tenemos unas máquinas de carga diferida, PDR o HDR, que envían la radiación dentro del paciente. La PDR trabaja cada hora, envía un pulso de radiación y da entre 0,6 y 0,7 grays por hora, y la HDR da la dosis de radioterapia de golpe, entre 3 y 5 grays, varias fracciones separadas, al menos 6 horas, 2 o 3 veces al día. Y lo que intentamos con la HDR es buscar una equivalencia con la baja tasa, que es lo que tenemos más experiencia. ¿Qué indicaciones tiene el implante intersticial? Pues cuando hay una extensa enfermedad pélvica o vaginal o una recidiva de neoplasias ginecológicas. Por ejemplo, una neoplasia de cérvix que al finalizar el tratamiento tiene una persistencia central, una recidiva en parametrio de un aneo de cérvix, una recidiva en cúpula vaginal de un endometrio que no sea abarcable con braquiterapia endocavitaria, es decir, que si le ponemos un cilindro a la señora, pues la recidiva sea mucho mayor y con el cilindro no podemos abarcar todo el volumen de enfermedad. También en neoplasias primarias de vagina, cuando la vagina es estrecha, que no nos permite introducir dentro un cilindro, o cuando hay una afectación extensa del paracolpio. Está claro que con una fuente lineal dentro de la vagina no podemos abarcar la enfermedad de un lado. Y en recidivas de neoplasia de vulva. Siempre, para utilizar la vía perineal, quiere decir que la enfermedad, podamos acceder a toda la enfermedad vía perineal. Y como es una técnica agresiva y un poco cruenta, tenemos que tener alguna imagen radiológica previa, un TAC, una resonancia, que nos diga cómo es la lesión anatómicamente para que realmente podamos abarcar toda la lesión. Ya que nos metemos, ya que vamos a poner agujas y hacer un procedimiento agresivo, al menos estar seguros de que podemos abarcar toda la enfermedad. Repasando un poco de historia, ya en el año 51 existía una publicación que utilizaba agujas de radium intersticiales. Los implantes se hacían a mano, sin ninguna técnica de imagen, y el gran avance fue en el año 84 que el doctor Álvaro Martínez desarrolla un nuevo aplicador, el MUPIT, el Martínez Universal Perineal Interstitial Template, y de esta manera trata 78 pacientes, que es un poco un popurrí de pacientes de recidivas de neoplasias de recto, ginecológicas, próstatas. Y sobre todo la gran ventaja es que con la aparición de nuevas técnicas nosotros podemos ver lo que estamos haciendo. Mientras colocamos las agujas nos ayudamos de la escopia,
tenemos TAC previo, hay gente que tiene TACs también en el quirófano para ir revisando. Le podemos hacer a la señora una ecografía transabdominal o transrectal. Hay también gente que trabaja con resonancias abiertas y también se pueden hacer implantes por la laparoscopia o la laparotomía. Que siempre que podamos, la braquiterapia hay que combinarla con la externa. Es lógico porque la braquiterapia solo va a poner la dosis de radiación donde están colocados los tubos y la radioterapia externa nos puede ayudar a abarcar un volumen mayor. Si la señora sencillamente, por ejemplo, una neoplasia endometrio no estaba irradiada y tiene una recidiva, pues entonces hay que primero dar radioterapia externa a una dosis de 45-50 grays y luego hacer un implante hasta completar 70 grays, dándole 25-30 grays. Si la paciente ya estaba irradiada, por ejemplo, que es una recidiva de una neoplasia de cervix, pues entonces se puede realizar solo braquiterapia exclusiva en 2 implantes y entonces utilizaremos PDR o HDR. A veces la recidiva es en el límite de campo, ¿no? Por ejemplo, un endometrio que recidiva en la parte inferior de la vagina. Entonces, se puede combinar con una reirradiación, porque habrá partes de la vagina que estén irradiadas y hay partes que no. Le damos una dosis un poquito más baja de externa, 30-40 grays, y asociamos con el implante. ¿Cómo se hace un implante perineal? Pues primero hay que hacer una raquianestesia, exploramos bien a la paciente, nos vamos guiando por escopia y por ecografía vaginal o rectal y, muy importante, colocaremos unos clips metálicos, por ejemplo, si es una lesión vaginal, al principio y al final de la lesión, para después guiarnos, porque cuando hayamos puesto las agujas metálicas y hagamos el escáner para la dosimetría, va a hacer una distorsión tal que no podremos saber dónde empieza y acaba la enfermedad. Y ya empezamos a colocar las agujas, normalmente metálicas, aunque también se pueden poner tubos plásticos, abarcando la lesión. El procedimiento se hace con raquianestesia. Este es el material que utilizamos, que es un poquito como un mecano, ¿no? Que hay que estar familiarizado con ello. Aquí vemos, son 2 templates que van juntos y el cilindro vaginal que nos sirve para orientarnos y nos marca la dirección de las agujas. Aquí tenemos el cilindro montado con el template perineal. Este caso, por ejemplo, era muy poca enfermedad, una recidiva en la cúpula vaginal pequeñita, pero claro, con un cilindro solo que mida más de medio centímetro ya no puedes abarcar toda la enfermedad. Entonces, lo primero que se hace es se coloca el cilindro vaginal y se inmoviliza a la profundidad adecuada y se cose el template al periné, vigilando de pasar la sonda, porque al principio te puede pasar que te olvides de pasar la sonda y luego es un lío. Suturamos al periné y ya empezamos a colocar las agujas. Aquí ven un clip que marca el final de la vagina y hemos puesto un poquito de contraste diluido en la vejiga y el globo de la sonda Foley con más contraste para diferenciarlo. Siempre piensen que la aguja metálica, el final está obturado unos 7-8 milímetros, claro, para que no se escape la fuente. Entonces, siempre tenemos que sobrepasar la lesión por lo menos 1 centímetro. Hay que ser cuidadoso porque, claro, cuando se acaba la vagina están los intestinos, la vejiga y realmente podemos tener complicaciones. Bueno, las agujas, también cuando hacemos el implante tenemos que ya mentalmente hacernos un esquema de todos los agujeritos que hay, donde queremos colocar las agujas para abarcar toda la enfermedad. Muchas veces la enfermedad será periuretral y tenemos que colocar las agujas a ambos lados de la uretra. Cuando tenemos las agujas colocadas, pues tenemos una imagen así, con nuestras 9 agujitas aquí, la vejiga, delineamos los órganos de riesgo, la vejiga, el recto, y luego los físicos nos hacen la dosimetría, vemos aquí nuestro PTV en rojo, nuestro volumen, el recto y la vejiga. Una vez puesto el implante, aquí es un implante con bastante agujas, 21. Otra imagen de otro implante, nuestro PTV, el recto y la vejiga. Se conecta a unos transfers, los tubos de transferencia, cada uno con su número y van directamente a la máquina de HDR o PDR. Nosotros normalmente utilizamos PDR
porque como suelen ser reirradiaciones, nos gusta, si podemos, ir poco a poco, la paciente está 2 o 3 días conectada. Aquí dentro, para los que no sean radioterapeutas, hay una fuente de iridio 192, más pequeña que un granito de arroz, que es muy potente, que saldrá por los tubos de transferencia y se parará en el lugar que nosotros deseemos el tiempo necesario para dar la dosis. Este es otro caso en que no utilizamos el implante tipo MUPIT, que era una recidiva en la vagina, en la pared posterior, y que afloraba hacia afuera, llegando alrededor del ano. Aquí una visión más cerca. Entonces, en este caso, le pusimos 6 tubos plásticos que entraban por aquí dentro y salían por dentro de la vagina. Aquí tenemos el escáner, donde se ven los 6 tubitos, que realmente, claro, la enfermedad era de la pared posterior del tabique recto-vaginal, el recto con una sonda que le hemos puesto y la vagina que estaría aquí en medio y la uretra. Aquí tenemos los clips que nos marcaban la lesión y una visión coronal y una visión lateral. Realmente aquí es donde se aprecia los tubos que están en la pared posterior de la vagina, el recto, la uretra y la vejiga. Es que realmente está todo muy cerca y por eso hay que ir con cuidado a la hora de colocarlos. La señora la tenemos con los tubitos. ¿Qué cuidados necesita? Pues estará entre 2 y 5 días con el implante puesto. La señora evidentemente va sondada, hay que hacerle una higiene diaria. Se puede, con el implante puesto, rotar en bloque para hacerle la higiene. Primero le ponemos unas lavativas antes del implante y luego le damos dieta astringente y se le pone parismena profiláctica. Para el implante es doloroso, pero con una bomba de adolonta, que son 4 ampollas de adolonta en 250 de suero glucosado y 4 nolotiles, con esto no tienen dolor. También le damos benzodiazepinas, protección gástrica y, por la posibilidad de pinchar vejiga o intestino, también le damos profilaxis con ciprofloxacina. Y diariamente, evidentemente, las enfermeras varias veces al día entran, comprueban que el aplicador está bien, las guías, y hay que pasarle visita y tocarle el abdomen, evidentemente. Luego hemos hecho también algún tipo de implante con abordaje abierto por la paroscopia o por la parotomía, aprovechando un rescate quirúrgico, que ahora vamos a ver unas fotos, por ejemplo, de una recidiva parametrial de una neoplasia de cérvix. Haremos lo mismo, el cirujano abrirá, intentaremos extirpar toda la enfermedad y marcaremos con clips la enfermedad residual. Y colocaremos los tubos plásticos sujetos con puntos que el cirujano nos ayudará y que van exteriorizados a piel. Y luego la enferma, cuando se recupera la cirugía, viene al departamento y se hace el escáner para la dosimetría. Aquí tenemos una imagen, bueno, es un poquito difícil de interpretar, con los tubitos puestos y la enfermedad era en el parametrio izquierdo. Otra visión. Y esto sería la representación tridimensional, una visión frontal. He intentado pintar en rojo lo que es el parametrio, que es una cosa un poco virtual, pero bueno, hemos intentado representar dónde estaba el tumor. Y aquí tenemos la vejiga. Hay que ser muy cuidadoso de no colocar los tubos al lado del paquete vasculonervioso, porque se pueden hacer fístulas arteriales y la paciente realmente tuvimos un sangrado importante. Otra visión de los tubitos que salen por aquí, por la piel del abdomen. Incluso, claro, hoy día, como en la tecnología que tenemos, se pueden superponer las curvas que hemos visto del rescate con las que le hicimos al principio con la braquiterapia en fondo vaginal, utilizando ovoides. Claro, realmente con la braquiterapia hay zonas que reciben dosis muy, muy altas. La zona al lado de los tubos pues, está recibiendo el 170%, 180%, y sumado con la braqui y sumado con la externa pues pueden ser del orden de 100 Grays. Si miramos la literatura, como hemos dicho, hay pocas series. Las más importantes son Subir Nag de Detroit, Richard Potter de Viena, bueno, y otros grupos. El control local que ellos describen a los 5 años no es muy bueno. Pensamos que son pacientes que son rescates, ¿no? Son recidivas, entre un 47 y un 66%.
Estas pacientes desarrollan en más de un tercio metástasis. La supervivencia global a los 5 años no es muy alta y la supervivencia específica tampoco. ¿Esto a costa de qué? Pues de tener complicaciones. Hay las complicaciones grado 3, que son las que requieren ingreso, y grado 4, que requieren intervención. ¿Por qué? Porque podemos tener obstrucciones de intestino delgado, fístulas, necrosis de tejidos blandos. Estas complicaciones pueden ser del orden de un 5% o de un 7%. Hay algún grupo que ha reportado hasta un 18% de fístulas. Y también se ha visto que depende de cómo demos de rápido la radiación. Si damos la radiación a una tasa de dosis menor de 0,7 Grays hora, tenemos solo un 3% de complicaciones. Pero si la reirradiación esta la damos muy rápido, a más de 0,7 Grays hora, las complicaciones suben hasta un 24% y esto con una P significativa. Ahora les voy a explicar nuestra experiencia. Hemos hecho 61 procedimientos que tenemos registrados desde que empezamos a hacer la braquiterapia. El problema es que son patologías muy diversas, endometrios, cérvix, vulva, tantos tumores primarios con persistencia como recidivas y vienen de muchísimos hospitales. Al principio utilizábamos hilos de iridio y desde el 2002 empezamos a utilizar HSDR y sobre todo PDR. Pero realmente ha sido difícil analizar nuestros resultados porque los pacientes vienen de hospitales muy lejos, incluso del resto de España. Hay una mezcla de tratamientos de tumores primarios y de recidivas y también hay una mezcla de casos con muy poca enfermedad y otros con mucha enfermedad. Entonces hemos revisado 46 pacientes que están bien revisados. La edad media de estos pacientes es de 64 años y tenemos una media de seguimiento de 33 meses. En 14 casos era un tratamiento del tumor primario y 31 casos eran recidivas. La mayoría de los casos eran adenocarcinomas y carcinomas escamosos y la mayoría de las pacientes el tumor primario era neoplasia de cérvix o endometrio. En 87% de los casos la braqui se asoció a radioterapia externa y la mayoría de las veces utilizamos PDR. El volumen que hemos tratado es muy variable realmente, entre casos con muy poquita enfermedad, 22 centímetros cúbicos, y casos que hemos tratado unos volúmenes enormes, de casi medio litro. Esto también va ligado a las complicaciones. ¿Cómo tenemos nuestros pacientes? Pues el 74% están vivos sin enfermedad, lo cual está bastante bien, y un 26% en recaídas. Y 8 pacientes se han muerto por enfermedad. Por lo tanto, podemos decir que a los 3 años la posibilidad de control local es del 68%, la supervivencia a los 36 meses es del 76%. ¿Y qué toxicidades hemos tenido nosotros? Pues muchas estenosis vaginales, lo cual es lógico, porque son reirradiaciones de toda la vagina. Un caso, una fibrosis pélvica importante, en un caso edema de las piernas. Y como urinarias tenemos 3 fístulas, que es un 6%. En un 15% hemos tenido cistitis y en 24% incontinencia urinaria. Y rectales, pues un 13% de rectorragias y proctitis y un caso de incontinencia fecal leve. ¿Qué podemos concluir? Pues, hombre, que es una técnica compleja, que requiere una experiencia previa, que solo tenemos que meternos a hacer estos tipos de implantes en casos seleccionados, que veamos que la enfermedad está localizada, que es abarcable. Hoy día yo diría que podríamos hacer un PET para ver que solo tiene la lesión perineal y que podemos abarcar toda. En estos casos seleccionados puede ser un tratamiento curativo, aunque su beneficio potencial no está claramente demostrado. ¿Por qué? Pues porque depende mucho de las manos del braquiterapeuta, que sea capaz de poner los tubos en el sitio adecuado y porque podemos tener una alta incidencia de complicaciones. Muchas gracias por su atención. Dr. Eric, Troy. Dr. Troy, can you please come up to the front?
Quiero comentarles que I would like to tuvimos un tell you that we problema en cuanto a la had a asignación de problem los tiempos in terms y de las of preguntas que time. nos han hecho pasar solamente haré It una a was cada allotted, uno de los and ponentes. out of the questions that we Insisto, got, I can only digo, de ask alguna one manera no question tenemos for las each preguntas, of pero our tuvimos la oportunidad speakers. de darles un poco más de tiempo a los ponentes. I Para el can give you a doctor- little more para el time, doctor even Troy, though it's just one question for each. For Dr. Troy first. ¿Es necesaria Is la it experiencia en necessary to laparoscopía para have poder hacer experience cirugía in robótica? laparoscopic procedures before you can attempt a robotic procedure? That's a great Esa es question. una muy buena pregunta. Certainly, Ciertamente, experience in la the laparoscopic experiencia space, en as it el were, and espacio using laparoscópico y el cameras uso de and cámaras minimally invasive y approaches este abordaje is mínimamente important. invasivo es However, importante. Sin embargo, for example, in my own por fellowship, ejemplo, en mi propio we were one of the fellow, last fuimos fellowships unos de in the los United últimos fellows States en to Estados adopt robotic Unidos en surgery. adoptar la cirugía So my robótica. mentors were learning Así robotic que mis surgery mentores with me. estaban aprendiendo la cirugía And robótica many of them conmigo. were Y muchos de skilled ellos and tenían advanced muchas open surgeons. habilidades And en I was cirugía a skilled abierta. and Y advanced yo laparoscopic tenía muchas surgeon. habilidades en cirugía And laparoscópica. there was a little bit of Y advantage hubo of algo de having ventaja, some sí, en laparoscopic tener ya experience. experiencia en laparoscopía. However, my Sin embargo, mentors mis were mentores very eran quick muy to pick up rápidos the para surgery and be hacer able la to perform cirugía y para robotically. poder hacerla And I de think that manera that is why robótica. the Así que uptake, creo que es por eso the que adoption la of the adopción technology de has esta been tecnología faster ha sido más for so many rápida physicians para tantos versus médicos en laparoscopy. comparación contra la laparoscopía. Muchas gracias. Doctora Thank you very Gutiérrez, much. Dr. Gutiérrez. la pregunta que nos hacen The es, ¿quién question decide from si our una audience is recurrencia who debe ser decides if a tratada relapse con needs to be treated braquiterapia o with con brachytherapy cirugía? or with Esto es, surgery? ustedes This tienen means, do you lo have decide el cirujano, lo decide el consensus? Do radiooncólogo you have the o tienen surgeon una decided, especie the de comité radiooncologist conjunto. decides it? Do you have Sí, a nosotros joint committee tenemos un for that? comité Yes, de we have a ginecología committee en que for precisamente los gynecology, casos difíciles, where como those sería una difficult recidiva, cases, ¿no? such as ginecológica, a se tienen que presentar gynecologic allá. relapse, Yo they need to be creo que si la presented there. persona, I believe that la if the paciente puede person, ser the rescatada patient, quirúrgicamente can be con pocos salvaged efectos surgically secundarios, o sea, no es una without exoperación or with pélvica, little adverse la effects, cirugía es una buena I opción believe that porque surgery is a normalmente good si son option pacientes because irradiadas ya normally tienes los if efectos you secundarios de la radiate the radioterapia patients, previa. you already Y esto have es the una secondary reirradiación. effects from the previous Pero radiation la therapy, ventaja and we're going precisamente de to la radiate braquiterapia es the que tú puedes patient controlar once la again. enfermedad The advantage of sin brachytherapy is that you necesidad can de control the cirugía, disease ¿no? Con lo cual without the también need of a evitas surgery, los and procesos with de it you cirugía. Hombre, yo can creo que debe ser avoid una this decisión de surgical comité, time, que but es como lo hacemos without a nosotros. doubt this is a decision taken by the Doctor Eric, committee. That's the way we do it. Dr. Eric, Una de las preguntas que nos one hacen of the es, questions is una de las preguntas One que of nos the hacen es questions si la is peritonectomía es un peritonectomy procedimiento que is se a puede procedure, hacer omentonectomy, por laparoscopía. can be done laparoscopically. Como habíamos mencionado, Well, as we mentioned, definitivamente la cirugía laparoscópica tiene algunas laparoscopic limitaciones. surgery has certain Y limitations. una de las limitaciones And one es of the precisamente lo que limitations mencionaba el is doctor just Troy. what Dr. No Troy puedes abarcar, mentioned, no es tan that fácil. it is not Sí that se puede, easy. pero no es tan Yes, fácil it is abarcar possible, but it is not los dos lados de easy la cavidad to superior, cover both la sides of the la abdominal parte cavity, abdominal inferior. the inferior and the En superior la parte inferior abdominal part. In the inferior casi no part of the tenemos problema abdomen, y sí se puede we realizar don't see that peritonectomías much problem, but parciales. yes, we can do De hecho, nosotros resection of the omentum, but only a una de partial las resection. cirugías que vieron, I don't know en if la you parte noticed in en la one of que the lesionamos surgeries, precisamente when la we vejiga, dissected and nos damaged llevamos the todo el bladder, peritoneo we de la parte took the distal, omentum on the porque la distal enfermedad part because que tenía el epiplón the disease tomaba on el the peritoneo omentum y obviamente pues, nos was llevamos el covering peritoneo that part, de la and parte obviously pélvica we hasta llegar allá. dissected that, the pelvic part. La gran And ventaja yes, de la the laparoscopía es que te advantage da of una gran laparoscopic visualización procedure de la cavidad is that you abdominal. have Bueno, very good específicamente visualization of de the la abdomen. cirugía de mínima And invasión tiene especially esa virtud. these minimal Puedes invasive ver, procedures have that advantage. obviamente ves las You cosas see an amplificadas, image in puedes an disecar los amplified espacios view, como a and you veces, can a mi modo de dissect ver al menos, spaces no se puede realizar that o no es tan are fácil realizar not en la so cirugía easy to abierta. dissect in Sin open embargo, procedures. procedimientos However, como una peritonectomía formal a resection
question of the yo creo que no son omentum, factibles I de think realizarse. Yo when creo que sí planned, se necesita I mucha wouldn't recommend it to do experiencia, it sobre todo con laparoscopically. You require a la lot of parte experience, difícil de poder ver especially es la in parte that que está tough detrás area where del you don't see hígado, very well, that area that is very parte close to más the liver, posterior the de la zona posterior del part diafragma. of Esas zonas son the, muy very close to difíciles the de poder ver diaphragm, por that laparoscopía, area is very y hard entonces to eso nos see limitaría laparoscopically, and that would be a limitation without Bueno, a doubt. pues yo quisiera, sí, doctor. Go ahead, Quisiera doctor. seguir con las I preguntas, would like to pero y continue eso on ha with the sido un questions, buen módulo. and it would have been Dejaría a good solamente la Q&A palabra al session, doctor but I only Troy y leave the microphone terminaríamos with el Dr. módulo. Troy, and afterwards we are done with this I session. just wanted to make Solo a quería comment hacer un comentario about I think acerca something that bridges both of our en talks, and cuanto a it's a algo que creo separate que es un discussion, puente but I entre wanted to ambas leave it pláticas. Y as es una food for discusión thought separada que quería for dejarlo the como medical algo para que oncologists in the pensáramos, room and those of como us that give chemotherapy, aquellos which is oncólogos médicos that que in están ovarian acostumbrados a dar cancer quimioterapia, surgery, que en as la we both cirugía do de either cáncer ovárico, laparoscopically como or nosotros lo robotically, hacemos, there ya is sea a role, laparoscópicos o and this is a robóticos, existe un continuing papel. debate that is Y es ongoing un right now debate que within sigue gynecologic hoy en día oncology, en la and there are oncología several ginecológica. randomized Y es trials que that hay are currently muchos ongoing estudios comparing aleatorizados que se están llevando a neoadjuvant cabo hoy en día chemotherapy, comparando la quimioterapia giving several cycles of neoadyuvante, dando chemotherapy varios before ciclos de surgery quimioterapia in antes de order la to cirugía convert para someone poder from convertir a alguien large volume desde disease una to enfermedad small de volume gran disease, volumen a and una enfermedad de therefore pequeño converting their volumen y por lo surgery tanto from poder laparotomy to a convertir minimally su cirugía invasive desde approach. una And cirugía I have several por patients in my laparotomía a practice, and una I'm sure that cirugía Dr. que Eric fuera does as well, laparoscópica. that if you Y had tengo varios given them pacientes y sé que several el doctor cycles of Eric también los tiene, chemotherapy, que you si would les have das been able varios to ciclos de reduce the quimioterapia omental ya disease, pudiste reduce the disminuir la upper abdominal enfermedad en disease, el peritoneo, almost shrink la and melt enfermedad en away el all of the abdomen tumor superior in y the upper pudiste encoger abdomen, casi and todo el therefore tumor en el perform, abdomen change superior y them por lo from tanto los puedes an cambiar open approach desde to un a abordaje minimally invasive abierto a approach. un So this is abordaje something that is mínimamente currently being invasivo. Esto studied es in algo the que se US está right now. estudiando actualmente Just en food Estados for thought. Unidos ahora, solamente para pensar al respecto. Sí, gracias. Y nada más para todas las instituciones está el módulo del sistema Baptist para que quien se quiera acercar pueda tener acceso a esta educación colaborativa que ellos proponen y que para nosotros es de mucha utilidad. Gracias a todos y un saludo un aplauso a los ponentes.